mensaje de hoy quiero introducirlo diciendo que este mensaje no es todo el mensaje que da la iglesia Crossroads, ¿ok? Pero es importante. Y yo pedí permiso de mi marido o hablé con mi marido y dije, tengo un mensaje en mi corazón que siento que debemos de darlo a la iglesia para equiparlos y para ayudar a algunos. Algunos ya saben todo esto, pero ayudar a algunos a reconocer lo que está sucediendo y la importancia de que permanecemos despiertos con nuestro testimonio en el día de hoy. Y para los que ya lo saben, reforzar, hacer recordar, a salir de aquí la importancia de tu luz que brilla para el Señor, que tu boca le confiesa en la sociedad, ¿ok? Nosotros, yo estaba escuchando un predicador muy popular en inglés que vemos en la televisión, Stephen Furtick, y abrió su sermón diciendo, "This world is weird." Y es muy cierto, el mundo hoy en día está en una locura. Y aún la gente no creyentes en nuestra sociedad están preguntando, ¿qué onda con lo que está pasando? ¿Qué nos está sucediendo hoy en día? Las cosas que están promoviendo la cultura de hoy en día está inclinando hacia locuras para la sociedad. ¿Qué está pasando? Pues nosotros estamos en una guerra invisible que tiene resultados tangibles. Puedes poner el título. No, ¿tienes el título del mensaje? No, aquí. Qué lindo, qué creativos lo hicieron. Noticias de última hora. Si no ahora, ¿cuándo? Y si no tú, ¿quién? Si no yo, ¿quién va a publicar la autoridad de Jesucristo? ¿Ok? Entonces, esto es porque nosotros estamos en una guerra invisible, guerra espiritual, que resulta en resultados tangibles, manifestados, que podemos ver toda esa locura que está sucediendo. Y como guardianes en el muro, que guarden la ciudad, que ven lo que está sucediendo y dan alerta al peligro, nosotros somos esos guardianes. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Nosotros somos la luz, nosotros somos sal, nosotros somos representantes de Jesucristo, ¿ok? En este mensaje tenemos el sermón de Jesús, ¿ok? Le dije viniendo en camino, Jesús, mi Señor, voy a predicar tu sermón. Por favor, ayúdame a hacerlo. Ponga Mateo 12, versos 43 a 45. Es Jesús, Él está predicando a los líderes religiosos y a otros que están escuchando. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, ¿ok?, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus malignos, diabólicos, peores que él, y entran y habitan allí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esa mala generación. Es todo lo que pusimos. Pero Cristo sigue ahí diciendo, porque no has dado hospitalidad al mensaje de mi reino, ¿ok? Vas a estar posesionado por un mal espíritu.
te va a ir mal. Eso es una exhortación del peligro que puede suceder a nosotros como individuos. Que una vez que el Señor nos libre de adicciones, de problemas causados por mal decisiones, mal manera de pensar, una vez que el Señor nos libra y nosotros después, libres y contentos, no seguimos llenando nuestras vidas con la presencia del Señor, conectados con la familia de Cristo, estudiando, dando lugar durante la semana, 2 domingos, a escuchar la palabra, leyendo la palabra, orando personalmente durante nuestras horas de vida. Entonces Jesús dice, peligro, porque un vacío es muy peligroso. Y si ese vacío está allí, hay entrada para más demonios y uno puede decir, el Señor me libró de la adicción de, nómbrelo, ¿ok? Y, qué contento estoy que ya no tengo esa adicción. Pero ves, examinas, haces inventario de tu vida y ves que has permitido que otras adicciones, entren y tomen control. Entonces, en verdad, no has sido liberado. Nomás dices espacio para que más, y muchas veces son más que una adicción que entra. Nosotros adicción a la televisión, como cantamos aquí, dar espacio a Jesús, adicción a otras cosas, nómbrelo, compras, yo no sé, música, yo no sé, pero nosotros tenemos que tener cuidado. Pero el Señor dice, eso es para nosotros individualmente, pero también es para la sociedad, es para naciones, es para generaciones, dice el Señor. Entonces, yo tengo más versos allí, no sé si los pusieron. ¿Es todo lo que tienen? Yo continué. Ok, pero el Señor sigue diciendo, esto es, así es esta generación. Pensarás que has limpiado toda la basura de tus vidas y te has alistado para Dios, pero no diste hospitalidad al mensaje de mi reino, y ahora todos los diablos, los demonios, han regresado a habitar en ti. Él está hablando de la invasión de una civilización. Y es lo que nosotros estamos viendo hoy en día. En Jueces 2, 10 y 12 está hablando a Israel. Y murió también toda aquella generación. ¿Cuál generación? La generación de Moisés, la generación de Josué, la generación de Caleb, la generación de los que conocían, tenían relación, conexión con el Señor. Y murió también toda aquella generación, los que cruzaron el Jordán y entraron a la tierra prometida. Por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Interesante. ¿Quién es Baal? ¿Es correcto? Baal en español. Es un dios pagano, un demonio mayor satánica. Su nombre quiere decir posesor, maestro, dueño, el que suplanta a Dios, sustituta a Dios. Y él imitaba la presencia omnipresente
de Jehová y daba ese ánimo a las áreas geográficas, tuvieron a tener sus propios vales, ¿ok? Por eso es plural allí. En Jueces es plural, porque él daba permiso que los demonios iban, ahí dice, ¿dónde estoy? Se sirvieron a los Baales, los plural, porque él estaba imitando, tratando de sustituir la omnipresencia de Dios para que hubiera Baales en todos los territorios de Israel, para que la gente adorara a este demonio, ¿ok? Para que la presencia diabólica podía expandir en la sociedad de Israel. Cuando él es mencionado en la Biblia, es el demonio primero que menciona. Entonces es un principado fuerte, ¿ok? ¿Recuerdes a Elías cuando él encontró a los profetas de Baal y los retó en quién iba a tener el fuego para presentar su poder? Y ellos se frustraron porque Baal no contestaba, pero luego Elías lo hizo peor para ponerle agua al altar y Dios, como quiera, puso en fuego el altar. Era un tiempo cuando Elías no hizo ninguna concesión a su compromiso con Dios. Y nosotros estamos en un tiempo cuando Baal y todos los demás demonios están siendo distribuidos en las áreas de nuestra sociedad, y nosotros también como Elías necesitamos asegurar que no perdemos nuestro testimonio y no hagamos ninguna concesión. El impacto de Baal en la vida de Israel, en el Estado de Israel, en su gobierno, era inmensa. Pero Baal y todos sus compañeros asignados a la destrucción de culturas trabajan progresivamente. No hacen todo a un tranco. Lo hacen poco a poco. Es como la rana que ustedes han oído tanto. Pongas la rana en agua hirviendo y la rana brinca y se escapa. Pero si lo pongas en agua y lo vas calentando poco a poco, como que entra en un estupor, ¿cómo se dice? Un estupor, y ahí muere. Y eso es lo que es el peligro para una visión mundial en nuestros tiempos. Para Israel ya no era gran cosa que cuando adoraban a Dios y celebraban al Señor y pedían que sus campos fueran fructíferas, sus familias bajo bendición, ellos añadían una pequeña oración también a Baal, porque él era el Dios que prometía que la cosecha fuera grande. Para ellos no era gran cosa añadir eso. Pero cuando vinieron los tiempos verdaderamente de problemas en la vida de Israel, donde fueron invadidos y tomados cautivos y robados y matados, ellos mismos en la Biblia dice que dijeron, es porque nosotros ya no teníamos a Dios entre nosotros. ¿Pudieron traducir lo de John Winthrop? A ver, sí. John Winthrop era gobernador de la segunda colonia, pueblito, de los peregrinos que vinieron de Inglaterra. Era el gobernador del Massachusetts Bay Colony, ¿ok? En el lado oriente de Estados Unidos, en Plymouth. Y
él era un líder muy grande, consejero después a George Washington, primer presidente, y él en los primeros meses de este país dijo, América fue consagrado a Dios en su comienzo similar a Israel. Como Moisés cargó a los israelitas, así debemos ser advertidos. Como América sigue los caminos de Dios, seremos bendecidos, prósperos y una civilización poderosa. Una ciudad en una colina. Eso fue el motto de Ronald Reagan, para los que tienen mi edad, cuando él estaba en su campaña a la presidencia, y mencionaba mucho que Estados Unidos es una ciudad en una colina. El cuerpo de Cristo es un pueblo en una colina. Esta iglesia está construida en el lugar de una colina aquí para ser luz y hospital para Laredo, Texas, ¿ok? Una bendición para otras naciones, pero si nuestros corazones se aparten de modo que no obedezcamos, sino que seamos seducidos y adoremos y servimos a otros dioses, nuestro placer y ganancias, y les sirvamos, ciertamente pereceremos. Ok. América, Estados Unidos y Israel fueron dados la misma advertencia, que espíritus diabólicos iban a seducir, tratando de hacer de los Estados Unidos de América una nación pagana. Tal vez haces la pregunta, pero pastora, ¿cómo puede Baal y sus dioses demonios, invadir a los Estados Unidos de América? La respuesta es, igual que en Israel, apostasía. Cuando tú tomas una nación que tiene un respeto genuino para Dios verdadero y está edificado sobre esa fundación de fe en su palabra, y los alejas de esa fundación, una nación es, what's bait? Carnada para el diablo. En el primer siglo, cuando las buenas nuevas de Jesús estaban siendo extendiendo, había un choque en los dos mundos. Nosotros los leemos en Hechos sobre la ciudad de Éfeso. Y cuando los apóstoles llegaron a Éfeso y empezaron a predicar del verdadero Dios y lo que Jesús había hecho para redimir sus almas, hubo un gran choque. Había un hombre, Demetrios, que era un hacedor de ídolos. Y esos ídolos eran atados a la mitología griega y de otras culturas, pero eran encarnados por demonios. Entonces, cuando digo dioses demonios o demonios dioses, estoy hablando de ese paganismo que existía en Éfeso, cuando entraron los apóstoles. Pero Demetrios fue muy inteligente. Y él vio como muchos ya estaban dejando de comprar los ídolos y ya no llevan cargados o colgados los ídolos, porque estaban recibiendo al Dios verdadero, levantando sus manos a Él cuando los apóstoles estaban predicando grandes campañas evangelísticas en Éfeso.
Y él dijo, es muy peligroso eso para nosotros, porque Éfeso es conocido como un centro de adoración de los dioses demonios, ¿ok? Y nosotros vamos a perder nuestras tiendas, nuestro trabajo, nuestra ciudad va a caer en la pobreza porque vienen de todas partes para adorar aquí en Éfeso. Y hubo un choque entre él y otros hacedores de los ídolos con los apóstoles, porque es una guerra invisible con resultados tangibles. Entonces, este choque existía porque Éfeso era un centro de adoración a la diosa Diana, a Artemisia, a Astarte, todos esos ídolos, okay, esos demonios. Entonces, él trató de resistir el mover de Dios para cerrar las puertas, pero no pudo, porque es más grande el poder del testimonio del pueblo de Dios y la sangre de Jesucristo, y por eso vencemos y vencieron, y se fueron cerrando los templos paganos, cesaron los sacerdotes y sacerdocias de esos ídolos, ¿ok? Y esa adoración a los dioses paganos en gran parte, tal vez era un remanente, pero gran parte en el mundo occidental se terminó. Y Roma, que era tan pagana, tan peligroso en los primeros siglos de la iglesia, después que Jesús ascendió al cielo, después de su resurrección, era terrible para los cristianos de esos primeros siglos, porque Roma era tan pagana, tan en contra del camino de Jesús, que ellos sufrieron, fueron perseguidos, muchos fueron asesinados, comidos por bestias, cuántas cosas de los mártires que ocurrieron en esos primeros siglos. Pero lo que tú pienses de Roma o del Papa o lo que tú pienses, ¿ok? Pero ves la transformación, porque todo eso era inmediatamente pagana, templos donde estaban recibiendo palabra de Satanás y ofreciéndolo al pueblo. Y era muy peligroso ser un cristiano, ¿ok? Pero ellos no rindieron su compromiso con el Señor, no se callaron, no se escondieron, dieron hasta sus vidas, esos mártires atrás de nosotros que guardaban el poder de la palabra y lo distribuían. Y todo cambió. Ahora Roma es conocido como un centro del cristianismo. Créalo como tú lo quieres creer, pero es mucho mejor que estar matando cristianos y dándolos a comer a las bestias. ¿Okay? Es el poder de la entrada del evangelio en el mundo occidental. Gracias al Señor. Nosotros vemos el ejemplo de la victoria que la palabra de Dios y el mensaje y presencia de Cristo puede dar. Aleluya. Ahora el mundo occidental ya no era habitación de demonios como antes. Ahora la vida era más sagrada. Okay. Los individuos empezaron con el tiempo a tener más valor y más derechos, okay, más libertades. Las mujeres poco a poco fueron mejor tratados, okay, en el reino de Dios. Los pobres, los débiles, los ricos, los poderosos eran iguales, todos pecadores, y necesitan salvación y ser cubiertos con la gracia de Dios para vivir una vida fructífera, dichosa y abundante.
los niños pequeños ya no eran matados y sacrificados. Llegó a ser ilegal lo que hacían, porque en el tiempo de los templos paganos era necesario sacrificar a bebés al dios de Molech, un demonio bajo Baal. Y lo que hacían era tener grandes celebraciones donde mataban los niños, o en los pueblos pequeños lo hacían localmente, pero en los centros de adoración pagana hacían como conferencias para matar y dar sacrificio de los bebés. Y ponían mucha música muy fuerte para que no pudieran escuchar el llanto, el grito de los bebés siendo sacrificados. Aún era más, si tú eres pobre y no te importa tu bebé porque lo vas a sacrificar como quiera, lo podías vender a otro y sacar una ganancia en la muerte de tu bebé. O si eres muy rico, eres el comprador, no quieres matar tu bebé, entonces compres bebé de gente listos para venderlos, para que eso llegó a ser ilegal. Dejar los bebés en el bosque o en el desierto para que mueren por los elementos de la naturaleza sin cuidarlos, eso ya no era legal. Permitir que tires tu bebé recién nacido a los perros, a los lobos, eso ya no era legal, porque esos demonios de Moloch, de Baal, habían sido echados de la cultura del mundo occidental. Ahora las autoridades poco a poco eran sujetos a Dios. Antes los imperios, los emperadores eran Dios. Ahora los reyes tenían que reconocer que Dios es Dios y ellos son reyes bajo el llamado o el toque de Dios, ¿ok? Entonces eran echados en gran parte de la civilización occidental. Pero Cristo nos dice que no quedaron muertos. Fueron echados, no destruidos, a los lugares secos, él dijo, esperando oportunidad para entrar de nuevo. Yo tengo 81 años, que ustedes sepan. Cuando yo tenía 10 años, 70 años para atrás, el mundo de los Estados Unidos, la cultura de Estados Unidos, la visión mundial de los Estados Unidos de América era muy diferente a lo que es hoy en día. Para nosotros que hemos vivido la vuelta, la entrada nueva de Baal y sus dioses demoníacas, es asombroso, asombroso. Cuando yo iba a la escuela, ahí en Iowa, antes de ir a México con mi madre como misioneros, nosotros teníamos nuestra clase principal, donde entramos en la mañana, primer clase. Y tú estabas asignado una clase principal. Allí ibas y es la orientación para el día. Después vas a otra clase para matemáticas, otra clase después, timbra, agarra sus cosas, vas a la inglés, timbra, vas a la de las ciencias sociales, etcétera, etcétera. Pero en la clase principal donde ibas, recibías anuncios de lo que podía estar pasando en los deportes o en asambleas, etcétera, etcétera. Pero lo primero que hacía la maestra, todos de pie, vamos a orar la Padre Nuestro. ¿Okay? Y oramos la Padre Nuestro y luego declaramos nuestro juramento de lealtad a los Estados Unidos de América y luego cantábamos el himno nacional, Oh Dios bendiga América. Eso era todas las mañanas.
las maestras hablaban de la palabra de Dios. Éramos libres para orar en las escuelas, ¿ok? Era un mundo muy diferente y interesante que en aquel tiempo nosotros íbamos, niños chiquitos, en nuestras bicicletas después, o nuestros patines, después de la escuela, íbamos al centro, íbamos al bosque, íbamos al parque. Hoy en día yo no dejaría, si tuviera un niño en casa, que caminara 2 cuadras sola para llegar después de la escuela a la casa. Porque los demonios están sueltos y la violencia contra los niños es tremenda. Pero en aquel tiempo, no, el ambiente era limpio y libre para la vida, o la expresión de la vida. Pero luego, en 1960, y teníamos, pues muy común, América, sea Estados Unidos, yo sé que México también es América, pero Estados Unidos, América, una nación bajo la autoridad de Dios. Y donde quiera en Dios confiamos, ¿ok? Donde quiera. Pero la estrategia de Baal en la apostasía es tomar una cultura que reconoce a Dios, que conoce a Dios, y convertirlos en una cultura de gente que ya no confían en Dios, para progresivamente cambiarlos en una cultura que no cree que Dios existe. ¿Okay? ¿Cuántos han visto ese progreso delante de nosotros? ¿Okay? En 1960 quitaron la oración de las escuelas. Yo lo recuerdo. Yo estaba trabajando en Los Ángeles, yo creo, no, todavía estaba yo en... No, yo acabo de llegar a Los Ángeles a trabajar allí fundando una iglesia. Y quitaron la oración. No pusimos inmensa atención. No nos gustó, lo expresamos con nuestros votos cuando pudimos, pero el Corte Supremo declaró ya no habrá oración en las escuelas. En aquel tiempo yo tenía 20 años, 22 años. Nunca se nos entró a la nuca, nunca, que llegaría un día en nuestras vidas donde veríamos a drag queens o transformistas siendo papel de ejemplo para nuestros bebés en kinder, estando ahí elegidos para compartir la lectura de libros. Nunca, jamás hubiéramos pensado que esa locura llegara a acontecer. Y muchas más cosas feas, horribles, que han estado promovidos para nuestros bebés. En el principio de nuestra nación, en la fundación de nuestra nación, los niños, todas edades, fueron dados la oportunidad de una educación pública. Era algo grandísimo en la abertura de posibilidades para la vida humana. Pero abrieron las escuelas en las primeras colonias cuando vinieron los peregrinos y George Washington y los primeros presidentes, dando esa oportunidad de educación sin costo público por medio de los impuestos de todos, dando esa oportunidad a los niños. Pero en gran parte era para también enseñar la Biblia y las virtudes de la Biblia, para que el pueblo, la civilización, podía quedar en vida y próspero. Pero yo veo que ya cerraron esto.
a nuestra pérdida. En 1980, el Corte Supremo dijo que ya no era legal tener los 10 mandamientos en las escuelas. Y también resistían que los 10 mandamientos estuvieran en plazas públicas. ¿Okay? Todavía la última vez que fui al Capitol en Austin, todavía están allí en el jardín. No sé si ya los quitaron, pero en muchas partes ya los quitaron. ¿Ok? Okay. Interesante, porque cuando pasaron esa ley que era ilegal tener los 10 mandamientos delante de nuestros hijos, educarlos con la vista de los 10 mandamientos, en el Corte Supremo estaban los 10 mandamientos grabados en el muro. Dices, ay, Pastora Sandra, ¿por qué eres tan llorona? ¿Okay? Es porque empezamos a ser, en aquel tiempo, en los 80, una nación inestable, doblemente. La Biblia dice, serán inestables en todas sus cosas. Yo no estoy hablando que todo mundo en Estados Unidos tiene que convertirse, creer en Cristo y ser cristianos. Eso sería maravilloso. Pero manteniendo nuestra fundación intacto, no depende de que todos los que viven aquí creen en Jesús o sirven a Jesús. Nosotros sabemos que nuestra nación de los Estados Unidos es una melting pot, una cazuela con muchos ingredientes, muchas culturas, mucha gente inmigrada de muchas diferentes partes, ¿ok? Entonces no estamos hablando de que todo eso tiene que cambiar, pero los cimientos necesitan conservarse. ¿Qué estás diciendo, pastora? No matar, no robar. ¿Has visto las noticias en tu televisión? Donde entran y toman lo que quieren y no hay ninguna pena, ninguna reclamación legal. No robes, no seas adúltero, porque provee violencia emocional en la familia. Debilita la salud de los niños, de la familia. No más queriendo tener los que otros tienen. Ya no faltas el respeto, pero tenga en honor la familia, el matrimonio, tus papás, los líderes. No, yo puse aquí el canto, haga un lugar para Dios en tu estilo de vida y aprender a descansar un día para tu bienestar, para tu salud individual y nacional. Y no hacer un ídolo de las ganancias y los pones encima del beneficio y bienestar de la humanidad. Más que todo, eso es lo que Baal ha venido a remover o quitar. No tengas otros dioses delante de mí. Nosotros sí somos esa cazuela con muchas identidades, pero lo que necesitamos reconocer y mantener intacto en nuestra nación es que no perdemos la honra para el cristianismo. No, yo soy muy dada a la televisión, es algo que el Señor está tratando de corregir en mí, ¿ok? Pero ahora que veo ciertos programas y o películas,
Y cuando se representan, no las películas de fe que están promoviendo, pero las otras. Y si hay unos actores que representen cristianos, dicen nuestras palabras, ¿ok? Pero el actor representa una persona inestable, medio loco, con problemas psicológicos, aunque no lo dicen, pero se ve. Y dije, ¿qué? Y están diciendo nuestras palabras, pero lo dicen en una manera que representa una parte de la sociedad fuera de mente. Estamos viendo cómo Baal está atacando el honor del cristianismo. Cristo sigue en Mateo, si lo lees todo, Él sigue diciendo, nosotros no vamos a estar gritando a otros, no vamos a estar haciendo burlote en las calles, Él lo dice. No vamos a estar pisoteando los pensamientos de otros, ¿ok? No vamos a estar empujando a los otros a una esquina, forzándolos. Él lo dice ahí en su sermón. Pero vamos a predicar las buenas noticias del reino de Dios y tener hospitalidad, honor para la fe cristiana. Ustedes lo están viendo, no duermen, examinen, véanlo. Es por eso, es muy importante que nosotros seamos fieles al Señor, que no seamos flojos ni descuidados, ¿ok? De lo que podemos hacer en el ejército del Señor para servir, no para atacar, pero para abrir una puerta de ayuda y libertad a la sociedad. Amén. Bueno, Él dijo, una casa no va a quedar vacío, porque un vacío es peligroso. Jesús dijo, sería peor cuando los demonios regresen con mayor fuerza. Ahora, esos demonios, dioses bajo Baal, bajo Satanás, no pueden aparecer en esos tiempos modernos como hicieron en los tiempos antiguos, ¿ok? Porque nosotros somos mucho más, la sociedad moderna es mucho más sofisticada. Y la mayor parte, hay un remanente que sí van a seguir brujos y dioses y nómbrelos, pero la mayor parte de la sociedad no necesita mitos o monstruos para fertilizar sus vidas y para fertilizar sus sueños. Entonces, Satanás viene en otra manera. Nosotros hemos prendido las luces para echar fuera la oscuridad con la luz de nuestros computadores, con la luz de nuestros teléfonos, con el informe al mundo, del mundo que llena nuestras vidas. Esos dioses diabólicos ya no están encarnados en las identidades de Zeus o Apolo o otros, ¿ok? Han venido como dioses seculares, dioses que niegan que son demonios. Trate de convencer a alguien que las enseñanzas de la nueva era son tomados de la Biblia, pero quitan a Dios, quitan a Jehová, quitan a Jesucristo. Y te dirán que estás loco, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso no es del diablo. Cuando yo traté de resistir, bloqueé con resistencia a una expresión de la nueva era, aquí en la iglesia, entre las mujeres, causó una pequeña choque, porque eso no es del diablo, eso no da entrada en demonios, no. Porque Satanás sabe que él no puede encarnarse en los ídolos de la antigüedad, pero se encarna en cosas que ahora la sociedad toma como bueno. Nosotros estamos perdiendo muchas veces nuestras vidas
a la obra de nuestras manos en la tecnología. Hombre y sus máquinas, mujeres y sus teléfonos, ¿ok? A mí me pasa también. Una hora que pude estar en oración con el Señor, empiezo con Facebook y luego leo todas tus cosas, a ver dónde estás, qué estás haciendo, y luego vienen los animalitos de TikTok, ay, pongo uno, y luego otro, y al rato veo que he pasado una hora en la noche allí con la luz de las máquinas, dioses de nuestras manos, y ahora estamos pensando, uy, ¿será posible que esas máquinas van a tomar control de sus creadores? ¿Ok? Yo no sé, pero es obra del enemigo. Todas esas locuras que están haciendo hoy en día confunden a gente racional. Confunden. La idea de la deterioración y transmutación del matrimonio, la familia, de lo que es una familia, del género, la alteración de nuestros niños, abolición de qué es un hombre, qué es una mujer, la matanza de los más inocentes. Como repito, aún gente sin fe se han fijado que algo ha posesionado a los Estados Unidos de América. Ellos pacientemente han infiltrado nuestras instituciones de educación, nuestro gobierno, negocios, media y entretenimiento, valores de familia, religión con poco o nada de cristología, hablando de redención solamente en Jesús. Han entrado poco a poco a debilitar nuestro militar, de nuestro poder de defender y proteger en este mundo. Por eso en Día Nacional de Oración, esos son los 7 montañas que todos en Estados Unidos están juntos orando por esas áreas, para que Dios se manifieste. Gloria, nosotros vemos que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque ese despertar en las universidades del derramar del Espíritu Santo y la presencia de Jesús en las universidades recientemente, donde cientos y no miles de estudiantes están pasando horas y noches y días adorando al Señor, siendo tocados, salvados, sanados, liberados. Es señal de que Dios no duerme. Y aunque han invadido con su mensaje nuestras aulas de educación, ahí Dios primero se está manifestando. Nosotros seguimos orando, seguimos testificando, seguimos adelante fuertes, ¿ok? Los espíritus malévolos, esas entidades diabólicas que fueron conectados con la mitología pagana, están tratando de conquistar nuestra cultura aquí en los Estados Unidos. En 1 de Corintios 10:20 veremos lo que dice Pablo. Antes digo que aquello que los gentiles, para que no piensen que esas son ideas locas de la pastora, que aquello que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. ¿Okay? Porque llevaban sus sacrificios a los templos paganos. Okay? Y él dijo, esos no están siendo ofrecidos a ningún Dios, son demonios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Okay? Bien claro, bien claro. La oscuridad
Recuerde eso. Depende de la ausencia de la luz. Pero la luz conquista y la oscuridad desaparezca cuando la luz está prendido. Entonces, si no es nosotros, ¿quién va a ser el voz de testimonio? Va a ser los que se presenten para servir en las iglesias, en la casa de Dios, para servir a sus familias, enseñar a sus hijos de la bendición de conocer y confiar en un Dios vivo. Si no nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Otra generación? No, por eso el Señor ha dado ese mandato a nosotros para ese nuevo nivel de ministerio a los niños, porque este país va a desaparecer si no hacemos, va a desaparecer a como fue fundado, a como nosotros de mi edad lo vivimos en paz, en libertad de fe, ¿ok? Entonces, si no nosotros, ¿quién? Nosotros necesitamos voluntarios ahí y ahorita estoy tratando de cosechar un grupo de adoradores y danzantes que van a ayudar a expresar la adoración, los cantos a los niños. Tengo niñas, pero ningún niño quiere. Dije, no, me dijeron, bueno, pastora, utilice las niñas y déjelos si los muchachitos no quieren, si los muchachos no quieren. Le dije, no es ballet, es hip hop, y van a estar bien entrenados y va a ser sencillo pero poderoso. No, pastora, pues nomás las niñas quieren. Dije, no, a mí no me digas eso. Aunque tuviera que ir a mis amigos pastores y pedir y darles ofrenda para que me presten sus niños, yo lo hago, si aquí no lo hacen. Dije, porque es la guerra invisible en la cual estamos, que resulta en cosas tangibles manifestados, bien o mal. Y esos espíritus diabólicos no están buscando ningún bien para la próxima generación. Yo no puedo tener solamente mujeres en el escenario. Yo necesito modelos para mujeres, modelos para niños. Yo quiero jóvenes que a adorar, se inclinen, se postren delante del Señor en la alfombra, para que esos niños, yo lo vi en la Semana de Aventura el año pasado, vi todos esos niños de 8, 10 años, 11 años que estaban postrados adorando al Señor. Dije, ¿dónde aprendieron eso? Nunca les enseñé, nunca hacemos eso, porque muchachos de secundaria, de bachillerato, habían sido ejemplos allí para que ellos se acerquen más al corazón de Dios. Dije, no, búscame. Yo dije, bachillerato, universidad, jóvenes adultos trabajando ya, búscamelos. Diles que vengan, yo quiero hablar con ellos, porque eso no es una cosa liviana. Si nosotros no, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Cuando se pierde la próxima generación, vamos a quedar allí a ver si voy a la iglesia hoy. Yo ya di mi año de ayudar con los niños, ya di mi año de ayudar con las mujeres, ya di mi año de interceder, ya. ¿Qué onda? ¿Qué clase de ejército? Y no hablo solamente a Crossroads. Ese mensaje va a salir fuera a otras iglesias, a otros países. Nosotros tenemos que preguntar, si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Si yo no me presento, es un sacrificio, obviamente. Alguien dijo, no sé, no es que no quiero, pastora, es que no tengo confianza que lo puedo hacer. Yo tuve que morder mi lengua, porque en 70 años de predicar el evangelio a uno o a miles en civilizaciones
modernas o en selvas. Nunca he ido sintiendo que soy capacitada para hacerlo. Cada vez que salgo al aeropuerto o me meto en el auto según la cita, yo digo, ay, para la próxima, Señor, yo voy a estar más preparada. Para la próxima, Señor, yo voy a tener más sabiduría. Para la próxima, Señor, yo voy a entregarme más y estar más preparada. Siempre es así, pero hoy es el día de salvación y hoy es la oportunidad donde yo tengo que presentarme, crucificar mi falta de confianza en mi habilidad o en mi cristianismo y entregarme a las manos y a la guerra en la cual estamos. Y por eso hemos visto en muchos países gran fruto. Es igual aquí. ¿Tú crees que yo vengo hoy en la mañana porque creo que ustedes van a estar, ay, qué mensaje, qué mensaje? No, yo vine en temor y temblando adentro diciendo, Señor, mejor van a rechazar todo. Y está muy complicado, está muy enredado. Y ellos no vinieron. Y mi marido dijo, predica algo que les da esperanza. Así que les alivia la carga. Y dije, mi amor, a lo mejor ese les va a echar más carga. A lo mejor se van a ir de aquí no muy contentos aquí. Algunos van a decir, pues la pastora la amo, pero no le entiendo ni papa. ¿Ok? Porque sí está enredado ese mensaje de lo que está sucediendo hoy. Pero como sucedió en el tiempo de la primera iglesia, que cambiaron, tomaron siglos, era hace el cuarto siglo que todo cambió y el cristianismo no solamente era legal, era honrado como la fe o religión de la sociedad del mundo occidental. Ahora también nosotros estamos viendo resultados por gente fiel que han estado orando. Hay miles de personas en ese país que están comprometidos a la intercesión para Estados Unidos de América. Hay miles que están consagrados a la oración para el estado de Texas. Estuvimos con algunos de afuera ayer. En el capital hay grupos que van al capital en Austin, han rentado un cuarto allí en el capital para poder estar orando y estamos viendo resultados tangibles, pero todos nosotros orando en tu casa, diezmando. Dice, pues yo no sé si el Nuevo Testamento indica que necesito diezmar. ¿Qué importa? Nosotros necesitamos tener para pagar, para dar energía a esto y a otras cosas. Mira, les voy a leer el último en Salmo 78. Salmo 78. ¿Lo tienen? No. Salmo 78, 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera. Los hijos que nazcan y los que se levanten lo cuenten a sus hijos. Esto es lo que estamos arriesgando. Hello. Necesitamos poner fuerza a la obra, todos nosotros, en la manera que el Señor nos ha llamado. Necesitamos voluntarios. Me estaban diciendo, pues, ¿qué niño vas a dar como el que trabaje el sonido? Dije, no lo voy a dar a ningún niño. Vamos a tener como 100,000 o 50,000 aparatos allí. Yo no voy a entregar a uno de 11 años. Le dije, yo voy a buscar adultos consagrados
que hacen un equipo. Ellos pueden entrenar y tener ayudantes entre los jóvenes y los niños, pero eso es cosa serio. Eso no es cosa de juegos. Ese no es un Sunday school donde mantenemos los niños apartados para que nosotros podamos relajar en la presencia del Señor. Es una guerra. Es una guerra. Y por eso se resisten muchos voluntarios, porque están sintiendo el empuje de Baal contra sus vidas para que no despierten y participen. Una vez que nosotros decidimos, el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús, rompe las cadenas. Nosotros no lo tenemos que hacer, tenemos que presentarnos, trabajar unidos en yugo con Jesús. Él lleve lo más cargado. Nosotros tenemos el privilegio de llevar nuestra parte y vamos a ver cómo el Señor va a elevar. La promesa es a ti y a tus generaciones, a ti y a tus hijos y los hijos de tus hijos, 1000 generaciones de bendición para una nación, para un pueblo, para una familia que pongan primero a Jesús. Gracias por visitar nuestro canal. Escanea el código KIR para conectarte. Te invitamos a dejar un like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. No olvide hacer clic en el botón de notificación para que puedas saber cuando está aquí nuestro próximo video.